Bueno, este tutorial se va a tratar sobre la creación de sockets en C++ y Linux. Creamos una clase que va a manejar lo que son los sockets. Incluimos las siguientes funciones: system.socket, system.types. En la parte privada de la clase vamos a colocar varios métodos y en especial dos variables. La primera va a ser el descriptor. ¿Qué es el descriptor? El descriptor es una variable que nos revuelve el sistema operativo a la hora de asignar un nuevo socket. Ok. Y también ocupamos la socket address in. Para eso incluimos netdb. Esta estructura lo que contiene es información sobre el tipo de socket y tipo de conexiones que se van a realizar. Seguido creamos dos funciones. La primera, crear socket, y la segunda, que nos va a servir para ligar el socket con el sistema operativo. Esto es para que el sistema operativo nos pueda retornar las llamadas a nuestro programa. Entonces pongámosle ok. Llamamos a la función socket. Esta es la que nos va a retornar dicho descriptor. AFINET. En este caso está IPv4, que sería el AFINET solo, y IPv6. Aquí es el tipo de protocolo. Está el RAW, que es para que nosotros podamos crear nuestros propios protocolos, y está el datagram, que es para usar lo que es el UDP. En este caso vamos a usar el TCP, que sería el string. Y por último podríamos dejarlo en cero para que el sistema operativo nos devuelva lo mejor. Pero también podemos solicitar uno explícitamente. En este caso seríamos IP proto TCP. Si el descriptor es inferior a 0, entonces significa que ha ocurrido algún error a la hora de crearlo. Ahora nos toca llenar la estructura de la información que va a contener la conexión. Ponemos el family, que casi siempre va a ser el mismo que se colocó aquí arriba. El S-address, lo podemos utilizar para restringir cuáles computadores se van a conectar a nuestro servicio. Si queremos que cualquier máquina que conozca nuestro IP se pueda conectar a dicho socket, colocamos este enumeración, esta definición. El puerto, tenemos que hacer una conversión de bytes, para lo que existen estas funciones: htons L y htons S. La S es para números pequeños y el long es para los grandes. Ahora, no es un requisito para que funcione, pero sí es una buena práctica limpiar esta estructura antes de seguir con el proceso. Para eso vamos a utilizar la función memset. Antes debemos incluir el string.h. memset nos pide un puntero hacia la estructura que se va a manejar.
el tipo de dato que queremos enviarle va a ser ceros y el tamaño del objeto de la estructura. Ok, retornamos verdadero. Ahora vamos a ligar el socket con el kernel. Para eso vamos a utilizar la función bint, que de igual forma si nos retorna un número negativo es que ha ocurrido algún error. Como parámetros nos pide el descriptor que se creó anteriormente y tenemos que hacer un cast un cast que va a esta estructura. Para eso ok, ahora nos pide la longitud de la estructura info. Entonces sería si esto es menor a 0, retorne falso. A continuación vamos a decirle al sistema que cuántos clientes vamos a tener el máximo. Le pasamos el descriptor y le decimos que que el socket va a esperar a máximo 5 clientes. Después vamos a crear la función que se va a llamar desde el main para empezar a correr el servicio. Para eso mandamos a llamar a las dos funciones creadas anteriormente. Si nos retorna falso, vamos a lanzar una excepción. Necesitamos llamar al string okay. Hacemos lo mismo para ligar kernel. Seguido vamos a hacer un ciclo infinito para poder esperar a los clientes. Entonces necesitamos hacer una estructura. Como lo vamos a manejar por hilos, entonces vamos a tener que crear una estructura para podérsela pasar como parámetro a dicho hilo. Esa estructura lo que nos va a contener es básicamente estos dos mismos datos, la información del socket, pero en este caso sería el referente al cliente entrante y la información también referente al cliente entrante. Para eso creamos una estructura en la parte de fuera de la clase. Ahora igualamos a data.descriptor a la función de accept. Nos pide un descriptor que en este caso va a ser el del servidor. Aquí él nos va a llenar esta estructura con la información del cliente. Como parámetro adicional nos pide un puntero al tamaño de la estructura. Entonces
debemos crearla. Al igual que lo anterior, si esta función nos retorna algo inferior a 0, es que hubo algún error, por lo que vamos a validarlo en este lugar. Incluyemos el IO stream para poder mandar mensajes por pantalla. Si es mayor a 0, entonces creamos un hilo nuevo, incluyamos la función por cualquier eventualidad. Creamos un hilo nuevo. Aquí son los atributos, y como en este caso no se le va a mandar ninguno, le mandamos un 0. Este es un callback a la función que se va a ejecutar. La debemos de crear de forma estática. Para evitar inconvenientes le vamos a llamar con todo y los operadores de ámbito de la clase. Le pasamos como parámetros a esta función el dato con la información que se recolectó en la parte de aceptación del cliente. Para eso tenemos que hacerle un casting a void. Otra cosa importante de hacer es liberar los hilos. Si nosotros no utilizamos esta función, el sistema operativo guardará información del hilo, pero como en este caso no nos interesa, entonces es mejor decirle que no guarde ningún tipo de información. Importante antes de que se nos olvide, decirle que no vamos a retornar nada. Ahora lo primero es obtener la información de la estructura que se nos pasó por medio de esta función. Para eso creamos un puntero a datasocket. Listo. Este hilo lo que va a hacer es estar pendiente de cualquier cosa que el cliente nos mande a decir, por lo que vamos a tener que enciclarlo también en un while. Ahora debemos crear un string que es el que nos va a guardar el mensaje total del cliente y llamar a la función que es la encargada de escuchar. Importante recalcar que las funciones tanto como la accepted como la rebec son bloqueantes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el programa llegue a este punto se va a quedar ahí esperando hasta que llegue algún cliente. Igual en esta parte, o sea, él se va a quedar esperando hasta que llegue algún mensaje, no se va a mover de ahí. Entonces la función rebec lo que nos pide es el descriptor del cliente, el buffer donde se van a leer los datos, el tamaño del buffer y la bandera. En este caso sí vamos a utilizar el descriptor que está dentro de la variable que se le pasó como parámetro al hilo.
vamos a crear una variable de buffer para ir leyéndolo por partes. Una cosa importante de la función rebec es que nos retorna el número de bytes leídos. Por ejemplo, si nosotros ocupamos leer de, por ejemplo, de alguna página, el código de alguna página, no sabemos cuántos bytes cuántas letras nos van a retornar. Entonces nosotros no podríamos poner el tamaño necesario del buffer. Por lo que la función rebec nos va a ir leyendo cada 10 caracteres para poderlos ir almacenando en este string de la siguiente forma. Tamaño 10 y bandera 0. Ok, ahora le vamos a dar una cosa importante, es limpiar este buffer para que no nos pase basura. Lo inicializamos en nulo y ahora le hacemos un append al mensaje. .append y le decimos que pase a buffer 10 bytes, los bytes que haya leído. Al igual que en todo lo demás, para validar si algo bueno o malo, vemos si bytes es menor a 0. En este caso, si es menor a 10, ya es porque la última lectura. Entonces, me interesaría saber si ya no tiene nada más que leer, no solo si me está dando un error. Por lo que voy a ponerlo de esta forma. Ok, una vez concluido eso, imprimimos el mensaje por pantalla. Ahora, ¿cómo comunicarnos del servidor con el cliente? Para eso vamos a crear un vector que va a contener la información de los descriptores de los clientes. Y ese vector se va a llenar en este lugar. Ahora creamos una función desde la parte pública de la clase que va a ser para mandar los mensajes. Aquí vamos a pasarle una constante de chars. Creamos un for para recorrer el vector de los clientes que han ingresado al socket. Al igual que rebec, la función send también nos devuelve los bytes, pero en este caso los que nos fue posible enviar. En este caso el descriptor que se encontraría dentro del vector. Buffer que va a ser un mensaje. Y usamos una función de string para calcular el tamaño del mismo. Entonces le podemos poner strlen y la bandera 0. Listo, ya con esto podríamos escucharlo del cliente y también enviarle mensajes. Para eso vamos a llamarlo desde el main para ver qué tal funciona. Bueno, nos falta crear la parte de los clientes, pero podríamos ir viendo. Creamos un objeto para el servidor.
mandamos a correr el servidor en sí con el comando run. Lo que sucede es que run se nos va a enciclar aquí y no va a dejar que el programa siga corriendo, por lo que vamos a tener que implementar hacer el llamado a run desde un hilo. Creamos para eso una función nueva, al igual que se hizo anteriormente. Y declaramos este objeto en la parte externa para que sea visible a la función del hilo. Ya le di compilar. Bueno, ahora sí me doy cuenta que no hay errores. Ahora solo nos falta crear el hilo. Como no le vamos a pasar parámetros, le mandamos un null. Al igual que la vez pasada, no nos interesa recolectar información del hilo, por lo que llamamos a la función getAttach. Okay. Una vez que el servicio está corriendo, vamos a crear un ciclo para poderle escribir mensajes a los clientes. Y va a ser tan simple como hacer una llamada a server.run, perdón, a setMeshes. Lo pasamos a una constante. Y listo, eso sería toda la parte de la creación del server. Ahora en el siguiente video vamos a crear el cliente para ver el ejemplo ya en funcionamiento.